Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentro? Qué cosa tan curiosa esta de los podcasts. No sé dónde estés y no sé a qué horas me estés escuchando, pero estoy seguro que sería ya toda una historia saberlo. Y donde estés, por supuesto, te agradezco mucho la compañía. Hemos tenido una semana de poca actividad de fútbol, de mucha actividad internacional o de fútbol de selecciones. A mí me hacen extrañar un poquito la actividad, bueno, la verdad bastante, la actividad de otras ligas. Encuentras un buen partido aquí o allá. ¿Qué tal, por ejemplo, este partido Inglaterra-Italia? Muy buen partido, muy buen partido, valió muchísimo la pena. O incluso el partido, por supuesto, de México. Qué sorpresa verlos jugar así. Fíjate que yo oigo mucho la expresión por ahí de que callan bocas. Yo creo que es todo lo contrario. Te hacen hablar del juego, te hacen hablar de lo que hacen, te hacen hablar de ellos con admiración. Creo que el principal temor que tendría que tener un profesional son las bocas calladas. Pero cuando juegan así, cuando se entregan así, cuando les ves esta fuerza, determinación, este gusto, hombre, pues terminan por contagiarte. Y nadie está peleado nadie está peleado con el hecho de que hagan eso. Lo que a uno lo hace decepcionarse o no hablar mucho al respecto es cuando no están con esta actitud. Fíjate que yo en el podcast anterior, por cierto aquí hago un paréntesis para decirte que ayer no estuve en el programa de radio, por eso no estás encontrando el podcast del programa de radio, porque la verdad el clima estaba tremendo y no me sentía muy bien, así que preferí quedarme en casa. Así que bueno, voy a comentarte algunas cosas que seguramente hubiera comentado yo por allá con Miguel, cosas que me parecen muy interesantes y que bueno, podemos mencionar ahora tú y yo juntos. Ya te digo, a mí el juego de la selección me gustó mucho. Por supuesto, cuando te dicen que van a jugar contra Alemania, pues no tienes más que sentarte a verlo, con mucha curiosidad, con un poco de temor, con aquel recuerdo de ese juego inolvidable que dieron en el Mundial, que si no era la mejor Alemania, que si sí era, ¿qué importa? En un Mundial diste una gran actuación. Bueno, ahora dan una actuación de ese nivel, claro, en un partido amistoso. Por supuesto, no es la misma dimensión, pero era el partido que les tocaba ahora. Y dada la crisis en la que viene el fútbol mexicano, que viene padeciendo el fútbol mexicano, pues a mí me parece un buen momento como para levantar cabeza y decir, al fútbol sí podemos jugar. Porque entonces podemos hablar de fútbol. A mí me gustó mucho la selección en general. Por supuesto, fue un juego muy sufrido. Bueno, es lo menos que tienes que esperar. Yo me acuerdo mucho en aquel juego del Mundial que a los 15 o 20 minutos de ver lo que yo no podía creer, verlos jugar de tal forma contra Alemania, yo me acuerdo que lo único que pensaba es, Dios mío, por favor, que se acabe. Es un pensamiento muy curioso cuando en teoría estás viendo un espectáculo del que querrías ver más, ¿no? Pero en este caso yo decía, Dios mío, por favor, que se acabe. Y fue un partido larguísimo. Bueno, esto no me pasó lo mismo, por supuesto, porque no era un mundial, entonces tienes más intención de ver qué es lo que puede pasar. Pero se fueron ganando mi atención. Suelo poner estos partidos así como de fondo mientras estoy escuchando alguna cosa. Pero tanto las narraciones como lo que está pasando te suelen empezar a jalar hacia el monitor. No las narraciones estas de cuando están hablando sobre cualquier cosa menos del juego, sino cuando incluso a los narradores, yo te confieso que los veo con Martinoli y con Luis García, que si para algo son buenos son para concentrarse en el juego cuando el juego lo exige. Y pues te empieza a llamar la atención, te sientas y dices, esto está bueno. Hay una gran diferencia entre la selección alemana a muchos niveles y la selección mexicana, pero cada uno usando esas diferencias o esas características hicieron un juego muy interesante. Los alemanes salieron a jugar muy en serio. ¿Cómo me hubiera gustado que este juego se jugara en una cancha normal, no en esta cancha híbrida, que definitivamente estaba mejor que la anterior, pero no es una cancha en la que están acostumbrados a jugar estos jugadores? Pero bueno, hay que reconocerles que salieron a jugar con mucha seriedad ambas selecciones, un ambientazo.
Yo creo que un juego deja de ser amistoso o de demostración cuando en la tribuna la gente que va te pide más. Entonces se convierte en algo muy importante, no por lo que cuenta, no porque sea una semifinal o final o 2 puntos o 1 o medio, no importa, sino porque tienes un grupo enfrente y un profesional tiene que ser muy receptivo o tendría que ser muy receptivo ante el hecho de que haya 40, 50, 60 mil gentes vueltas locas viéndote hacer lo que tú piensas que mejor sabes hacer y que encuentras el momento adecuado para hacerlo, no importa qué tipo de partido sea. Bueno, pues eso hicieron. A mí me gustó mucho el desempeño general de la selección. Puedes ir por posiciones y que si falló aquí, que si falló acá y que, hombre, es parte del juego. A mí me sorprendió, por ejemplo, ver físicamente la resistencia que tuvieron cuando yo una de las cosas que critico más del fútbol mexicano es que son jugadores, equipos, juegos hechos para durar 70 minutos. Y al cierre, en general, se echan. A mí me sorprendió que ahora físicamente retaron a los alemanes. Seguramente los alemanes con el jet lag, con etcétera. Bueno, hay que aprovechar lo que tengas que aprovechar. El caso es que México físicamente se vio muy bien. A mí me sorprende muchísimo, me hace mucho pensar acerca de por qué culturalmente, porque no solamente los jugadores, los mexicanos somos así, somos capaces de dar el 110% cuando estamos enfocados y nos lo proponemos. Pero cuando nos desenfocamos con mucha facilidad, porque creo que esto es lo que le pasa a cualquiera cuando está enfocado, es capaz de dar un desempeño notable. El asunto es que nosotros vamos de una concentración máxima a una desconcentración notable con una facilidad que creo que es uno de los signos de los problemas que tenemos como cultura en cuanto a lo profesional. Bueno, algo que comenté el podcast anterior y que a mí me llama mucho la atención es que hayan sido capaces de dar 2 juegos a muy buen nivel. E incluso el segundo mejor que el primero, eso no suele pasar. Que estés concentrado pensando que tienes que dar un buen juego primero contra los africanos, pero que el que viene es todavía más importante y que no deseches uno u otro, sino que en los 2 haya un desempeño y una concentración notable, a mí me parece ya una muy buena noticia. La segunda buena noticia es que no nos sentamos a ver un partido aburrido o sufrido o a estar escuchando todas las cosas extracancha, ¿no?, que contaminan este juego, sino sentarte solamente a ver el espectáculo que las 2 selecciones estaban presentando. A mí eso me pareció notable, me gustó mucho y además pues terminas contagiándote del ambiente general más allá de que haya sido un juego amistoso. Yo mis horas en las que me siento a ver televisión no las divido entre amistosas y entonces no estoy perdiendo mucho el tiempo, o no amistosas y entonces no importa si pierdo el tiempo. La verdad es que uno, pues, en un hobby, pues te sientas a dedicarle el tiempo a algo pues que seguramente no es de lo más productivo, pero de lo que estás buscando pues un cierto placer o una cierta gratificación, o llámale como quieras, que seguramente tiene que ver con sentarme y ver un partido de fútbol que me llame la atención. No el programa Ventaneando, ni todas las crisis o no crisis que pueden estar pasando, o incluso a un grupo de atletas a los que no estás viendo convencidos de lo que están haciendo. Y yo, bueno, te he puesto muchas veces este ejemplo, ¿no? Es como cuando vas a un restaurante y le vas a pagar a un chef porque se supone que es muy bueno. Y sucede que pues el chef ese día amaneció de malas y te sirve una sopa aguada, pero como es muy bueno, tú de todas maneras le vas a aplaudir, vas a decir que es muy bueno y le vas a pagar. Pues por supuesto que no. Entonces tú te quieres sentar y experimentar la calidad que ese chef pretende. Bueno, pues lo mismo en el fútbol. Uno puede entender, por supuesto, que no siempre vas a ver los mismos estándares. Uno puede entender que los jugadores son humanos, que pueden cansarse más, menos, que el juego se acomode más, menos. Lo que no puedes aceptar es que el chef del restaurante salga y diga, hoy no tengo ganas de cocinar, por eso me salió aguada la sopa. No, a ver, espérame, esa parte sí no. Luego ya puedo entender muchas otras cosas porque
pues esta no es una ciencia exacta como podría ser la cocina, como podría ser un restaurante que practica 20,000 veces las cosas para hacerlo a la perfección. No tiene un rival enfrente, eso lo puedo entender. Pero tú lo que sí quieres ver es que estos cocineros, estos chefs, estos hombres, estos atletas, salgan dispuestos a lograr su meta. Y bueno, eso fue lo que pasó en este partido, así que la verdad yo los felicito. Me felicito por las 2 horas que me senté a perder, porque no importa si las perdí, lo que encontré fueron emociones, buen humor, un buen juego. La pasé muy bien, la verdad. Es más, son de esas veces que se te antoja haberlo visto con más gente, ¿no? ¿Te acuerdas de esos ambientes cuando en mundiales te vas a un bar o una cosa y la gente se pone loca? Bueno, de veras que se antojó porque me parece que salieron a dar lo mejor de sí mismos y más allá del resultado, que además no fue malo, le hicieron pasar un muy buen rato de esos que uno dice, yo volvería a verte. Creo que es lo más importante que un jugador profesional puede o debe lograr. Fíjate que de hecho, a raíz de esto, déjame proponerte un tema que, pues esta semana que no tenemos tantos temas y tantos partidos y etcétera, me puse a filosofar o a pensar y a lo mejor tú coincides en alguna parte conmigo. Yo creo que una parte que a los jugadores les falta entender, ahora que por ejemplo vemos cada que prendes la televisión para ver un programa de ESPN o de Fox o etcétera, que la verdad a veces duro poco viéndolos porque siempre te están hablando de una telenovela y no del juego. Y casi siempre la telenovela de moda tiene que ver con un jugador que en lugar de destacarse por lo que hace como profesional, se destaca por sus artes para meter a una concentración donde le dijeron no hagas esto para lograr exactamente lo contrario. No en un partido, sino en una concentración. Es decir, el jugador no se destaca por sus habilidades en el campo, sino por sus habilidades en el cinismo o en el desperdicio, etc. Y yo me pregunto, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo en reflexionar esto, pero ¿por qué le pagan a un jugador profesional? Yo creo que es una de las primeras cosas que tendrían que reflexionar. Gano 1 millón o 2 millones o 3 o 10 o 20. ¿Por qué me los están pagando? Y creo que es una pregunta muy importante para un jugador, pues dado que es su profesión y que de eso depende pues una fuente de ingresos tan importante como no podría tener en casi ninguna otra actividad. Casi ninguna otra actividad es tan generosa con un profesional como las actividades relativas al mundo del espectáculo. El deporte tiene mucho de espectáculo. Esto que te estoy proponiendo pensar tiene que ver con que la razón por la cual le pagan a este jugador esas cantidades de dinero no es porque juegue muy bien al fútbol. No hay ninguna persona que agarre 3 millones o 2 millones o 1 millón o medio millón y diga, hombre, qué bonito juega este jugador. Juega tan bien que le voy a pagar al señor $500,000. No es así como sucede. Y eso me parece que es algo que los jugadores no reflexionan comúnmente. La razón por la que te están pagando esa cantidad de dinero, porque una habilidad que tú tienes puede ayudar, por ejemplo, a tu equipo a llegar a una instancia como una final, puede llenar un estadio de fútbol o puede vender ciertos productos. Es decir, la capacidad de hacer comercializable, capacidad de comercializar algo. Y tú, que juegas muy bien al fútbol, alguien te paga porque esa habilidad puede ser parte de una maquinaria o de una empresa que es comercializable. Es decir, a Messi no le pagan porque mete unos tiros libres hermosos, sino le pagan tanto dinero porque recuerda mi pregunta inicial es, ¿por qué me pagan tanto dinero? Pagan tanto dinero porque ese tiro libre o esa habilidad que tengo resulta comercializable. Es decir, alguien que invierte en mí 5 millones, 1 millón, 2 millones, lo que tú quieras, es capaz de recuperar un porcentaje que se le hace importante, te entrega ese dinero porque va a comercializar tu talento. Es decir, a un artista lo contratas o quien lo contrata no lo contrata porque canta muy bonito. Entonces, este cantante que es el mejor cantante del mundo y yo como tengo $1 millón aquí en la cartera, me gusta tanto que le doy $1 millón. No,
sino que pienso, seguramente debido a la admiración que tengo, al gusto que me provoca, todo eso puede ser válido, que este artista con esta voz tan hermosa, con esta imagen tan buena, con este pasado tan exitoso, lo puedo poner en un auditorio y le puedo pagar $1 millón y me puede producir 2 millones. No hay nadie en el mundo, a menos que estemos hablando de cuestiones caritativas o etcétera, pero no hay nadie en el mundo que tenga dinero en la bolsa y que le pague, por ejemplo, otra vez vamos a un restaurante. ¿Sabes qué? Hay un chef aquí tan bueno, es tan bueno, que voy a agarrar estos 10,000 pesos y se los voy a entregar al chef. No, espérame. Vas a un restaurante para comer una comida tan buena y recibir una experiencia tan buena por la que puedes pagar una cantidad exorbitante. Si le pagáramos a alguien por un talento superior, seguramente el mundo pagaría, por ejemplo, a un técnico que es capaz de desarrollar una vacuna revolucionaria, a un político que es capaz de hacer una ley ejemplar, a un maestro que crea un sistema educativo que va a trascender. Seguramente esas habilidades provocarían que fuéramos y que le dijéramos, tome señor $1 millón. La razón por la que eso no sucede, y puede ser esto lo más injusto del mundo, yo no estoy aquí defendiendo que esto sea un sistema justo. Estoy tratando de entender o de describir lo que me parece que muchas veces un jugador profesional no parece entender. Y es que no te pago por tu gran talento, sino te pago porque creo que puedo comercializar ese gran talento. Y entonces a ese gran chef le pago mucho dinero, no solo porque es capaz de hacer platillos deliciosos, sino porque es capaz de hacer que mucha gente venga a pagar un dinero que no es correspondiente al costo de lo que estoy proporcionando o de lo que estoy haciendo, sino que va a generar un grado muy superior de ganancias. Entonces soy capaz de pagarle a un jugador cantidades ridículas de dinero, cantidades escandalosas de dinero, pero no porque creo que lo valga. Es decir, no porque creo que eso valga lo que está haciendo, sino porque creo que lo que está haciendo es muy comercializable. Por eso le pagan. Yo no te estoy diciendo que lo merezcan o no, no entremos en este momento en esta discusión. Lo que estoy tratando de explicar es de dónde viene ese dinero. Si tú entiendes esto como jugador, pues tienes que entender que tu don está ligado a la capacidad que tienes de provocar emociones o apegos, sensaciones con ese don que tienes que resultan muy comercializables. Y entonces tu don vale muchísimo dinero. De tal forma que un jugador profesional, especialmente los grandes jugadores profesionales, entienden que hacen todo un personaje, que hay que hacer toda una estructura alrededor de un don para poder hacer que la gente se sienta retribuida por lo que paga cuando va a pagar un costo del boleto de un estadio. Y entonces cuando una persona paga un boleto que vale, pues no sé, lo que valga un boleto, que suelen ser bastante caros con todo lo que implica, pero no va una, sino van no 10, no 20, no 100, sino 30, 40, 50,000, 60,000, 70,000 personas, más un grupo correspondiente que se sienta a verlo por el televisor. Eso es lo que provoca, es ahí de donde viene ese dinero que te están pagando. Por tanto, lo más importante para ti tiene que ser, pues obviamente, tu reputación, tu constancia. Uno de los problemas con ser futbolista o atleta en general es que, al contrario de ser, por ejemplo, un cantante, donde vas, te enfrentas a ti mismo y con toda la preparación y constancia y todo lo que has logrado, logras entregar una actuación que generalmente va a tener un estándar de calidad muy constante. El problema con un futbolista es que no depende solo de él, depende de un rival porque es un juego. La gente entiende eso es parte de lo que comercializas. Lo que sería un error es que no te dieras cuenta que la gente te va a pedir un mínimo indispensable para sentir que ese boleto valió lo que valió.
y que tú te tienes que hacer especialista en hacer sentir a la gente que cualquier cosa que haya pagado o el tiempo que está dando en un monitor de televisión tiene que ser de alguna forma retribuido, agradecido o compensado con algo que les puedas entregar. A veces puede ser una actuación redonda y memorable. A veces puede ser tu capacidad de asimilar una derrota. ¿Cuántas veces no hemos admirado más a nuestro equipo en la derrota que en la victoria? Con todo y que te duele. Sin embargo, sentiste que la emoción del juego, la emoción del espectáculo, que cualquier cosa que tú estés buscando en eso que te sientas a ver y por lo cual pagas con tiempo o dinero por ver, generalmente además pagas una buena cantidad, porque cuando decimos te sientas a ver, muchas veces estás pagando un sistema de cable o un internet mayor o varias cosas por sentarte a ver un partido de fútbol, No se diga si vas al estadio. Bueno, cualquiera de esas cosas que sientas que estás haciendo, tienes que sentir que de alguna forma están retribuidas. Un jugador profesional, un cantante profesional, un chef profesional, cualquiera de estas personas, lo primero que saben es que tienen que ser correspondientes en su actuación a la expectativa que están creando, de una forma o de otra. Yo te puedo asegurar que hay muchos cantantes, por ejemplo, famosos de ópera, incluso un bailarín de ballet, que durante alguna actuación algo le pasa. La gente no te va a condenar porque algo te pase, pero entonces por lo menos va a estar agradecida, lo menos que va a esperar es ver cómo intentas resolverlo en favor del espectáculo. Cómo te entregas al público, cómo tratas, etcétera. Bueno, pues en un deportista es más o menos lo mismo. No le puedes pedir perfección porque entonces el deporte no tendría caso. Lo que le puedes pedir, lo que le quieres pedir, lo que admiras de un jugador, por ejemplo Messi, es que no se tira, es que trata, es que tiene vergüenza, es que se enoja cuando lo sacan, es su paciencia con los niños cuando se meten a la cancha. Cualquiera de todos esos rasgos que tienen que ver con el personaje que yo voy a ver. Muy ocasionalmente me voy a encontrar uno de esos momentos memorables en una cancha de fútbol, porque además todos sabemos que para ver un buen partido de fútbol vas a tener que ver 5 o 6 y te va a tocar uno regular, uno malo, uno bueno y uno muy bueno. Tú te sientas en general con la expectativa, con la esperanza de que ahora sí me va a tocar ese gran partido que no me puedo perder, porque si me voy y sucede, entonces tengo que estar aquí para que suceda. Y quiero ver cómo los jugadores intentan entregarme eso. Y cuando veo que los jugadores intentaron de alguna forma entregarme eso, me quedo conforme. Bueno, ya me extendí muchísimo con eso. Y bueno, por cierto, no sé si has visto el documental de Beckham. Me gustó mucho. No te cuento gran cosa, pero si viviste de alguna forma esa época, te va a gustar mucho, pues por todos los recuerdos que te trae. Y si no, creo que de cualquier manera el documental está hecho como para hacer una especie de película épica que te lleva de principio a fin a través de una gama de emociones y sentimientos que se convierten en algo que hace que valga la pena sentarte otra vez, ¿no? A ver 4 horas de un documental que a mí en general me gustó mucho. No sé si lo volvería a ver, pero disfruté mucho verlo. Disfruté mucho ver además a estos grandes jugadores, a los galácticos, y verlos hablar, verlos tener algunos detalles o reírse. Bueno, ya sabes que uno, sobre todo con el tiempo, empieza a relacionarse con estas figuras como si fueran tus amigos, como si fueran tus conocidos, ¿no? Así que bueno, es algo que disfruté en el documental. También estoy viendo el documental de Wrexham, este equipo inglés, ya están en la 2ª temporada. Está muy bien hecho el documental, a mí me gusta mucho. Creo que ha provocado una fiebre mundial solamente los documentales, esta especie de reality que están haciendo. Yo, la verdad, lo esperaba con mucha expectación. Creo que solamente han salido 3 capítulos, así que me dejaron un poco picado. Pero hay cosas memorables que además te recuerdan un poco, pues todo esto que estamos comentando, ¿no? Lo que tendría que ser el origen del fútbol. Y te lo digo porque este equipo juega
en una liga que no es top. No es la Liga Premier de Inglaterra, sino está jugando, me parece que en la 4ª división, acaban de ascender. Y claro, ahí las cosas son muy distintas. Sin embargo, te das cuenta cómo la gente se engancha no con el gran jugador que solo juega en el gran nivel, sino se engancha con el jugador que en una cancha le entrega determinación, valor, emociones, juego. Y después de eso, bueno, pues seguramente te provoca otros muchos sentimientos que muchos pueden ser hasta exagerados, pero por los que seguramente vas a pagar un boleto. Así que bueno, si no lo has visto, fíjate que además estoy platicando todo esto porque hace algunos días platiqué con una persona que siempre me hace reflexionar mucho y muy bien acerca de las participaciones que llego a tener en radio o en los podcasts o etcétera, y me decía que extrañaba mucho un poco el tono más suelto que tengo en el radio, y yo también lo había pensado. Así que ahora me dio por platicarte como si estuvieras aquí acerca de lo que estoy pensando y acerca de lo que viene. Así que espero no haberte aburrido. Ya platicaremos de la carrera de Sergio Pérez, ahí viene. Llega la fecha para él en que es muy importante recuperarse, sacar cabeza, conservar ese segundo lugar mundial, seguramente, pero sobre todo no dejar esta sensación de desazón al verlo. Fíjate que Sergio Pérez puede ser un ejemplo de lo que te acabo de lo que acabo de comentar. Sergio Pérez no le han salido las cosas. Sin embargo, lo ves tratando, lo ves luchando, con todo y que resulta un poco frustrante, y dentro de lo que uno está buscando, que es su participación manejando un coche, y que últimamente no ha logrado, es decir, no terminar las carreras, o le pasan muchas cosas pues que impiden que tenga una participación competitiva, como que uno experimenta o siente cierta frustración y falta de emoción para verlo. Sin embargo, uno no se siente defraudado y uno dice, voy a volverlo a intentar, porque te das cuenta que el participante se está brindando. Algo no le está saliendo porque las cosas no siempre salen, porque además tiene rivales, porque además es un ser humano que experimenta presión, frustración, y porque además, bueno, pues la vida es así. Pero te sientas a verlo cuando tú sientes que a él le importa más que a ti, y que va a hacer todo lo que esté de su parte por lograr lo que tú te estás sentando a ver, y que tiene más deseos que tú y es capaz de inspirarte con esos deseos. Más allá de que a veces no salgan del todo bien, como no le han salido del todo bien a Sergio últimamente, así que habrá que verlo. Así que bueno, creo que vamos a dejarlo hasta aquí para poder soltar este capítulo. Viene ya el fin de semana, recuperamos muchas actividades, recuperamos a las ligas, pues ahí vienen las ligas, seguramente vienen partidos muy interesantes, ya los platicaremos. Ya te dejé un poco a medias con el partido de Italia-Inglaterra. A mí me gustó mucho, y me gustó mucho por esto que estamos platicando. Es un grupo de jugadores que salieron con una misión que les importaba más que cualquier otra cosa. No salieron con la misión solo de ser un jugador, de jugar bonito o de pegarle un balón y que me paguen, sino salieron conscientes de por lo que les pagan es por llevar a su equipo a niveles superiores, a niveles donde además la comercialización va a permitir que sus sueldos sean devengados. Y a los jugadores les importa más que a nadie llegar a la Eurocopa. Tú puedes criticarle lo que quieras a la selección italiana, pero lo intentaron. Los que estaban ahí lo intentaron. Alguien puede decir, debió haber estado otro, faltó fulano, de acuerdo, pero los que estaban ahí lo intentaron como nunca y lo intentaron más que nadie. Y eso me parece que es contagioso. Después se les apareció la selección de Inglaterra, que es un trabuco. Si no la has visto, ahí te la encargo. Es una selección muy espectacular. Si te gusta, por ejemplo, la selección de Francia o la selección de Brasil, porque disfrutas a sus atletas, su juego, etc.,
Hay que ver a la selección de Inglaterra, tienen un nivel muy alto. Yo tendría mucho cuidado con ellos porque si se conectan, no me refiero solo en estas instancias en las que les ha ido bien, sino si son capaces de conectarse con la calidad que tienen en instancias superiores, cuidado con ellos, cuidado con ellos en la Eurocopa. Imagínate más, la Eurocopa es en Alemania, imagínate lo que para Inglaterra es ir y ganar una Eurocopa o jugar una final o lo que quieras en Alemania. Cuidado, eso sería muy emocionante. Y bueno, la Eurocopa es un placer, viene Francia, viene Inglaterra, viene la misma Alemania, ojalá pase Italia, viene España. Hombre, la Eurocopa es algo que hay que ver. Y otra vez te sientas a verlos, no porque tenga unos jugadores que dicen que son muy valiosos, sino porque tienen unos jugadores tan convencidos de lo que tienen que hacer, que hay que sentarte a verlos, a ver si lo logran. Y con eso crean una comercialización global impresionante. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y como siempre, si llegaste hasta aquí, de verdad, te lo aprecio, te lo agradezco. Y te mando un abrazo desde el alma.